Y tienen sus riesgos y tienen sus propias cualidades, etcétera. ¿Ya? Y la idea es que se apunte a eso. ¿Ya? Y todo esto son requisitos copulativos, para no hacerlo tan negativo, y también procede de acuerdo a los principios propios del derecho penal, que aquí digo no hay responsabilidad vicarial, es decir, no va a responder por el solo hecho de que objetivamente procedan estos requisitos, sino que todo esto tiene que acreditarse. Ya nuestro sistema de derecho penal está basado en el principio de culpabilidad y es de cargo del Estado, por supuesto, acreditar esa culpabilidad. ¿Hay facilidades ahora para el Estado? Sí las hay, ¿ya? Pero sigue siendo, la carga procesal sigue estando radicada en el Estado a través del órgano de persecución penal. Bueno, aquí les traigo algunas estadísticas que son de principios del año 2024, es decir, no todavía con estas modificaciones vigentes, pero yo me atrevería a decir que, no obstante que no haya sido con la ley 20.393 vigente, probablemente este escenario no cambie mucho. Son pocos casos, ¿ya? Son pocos casos de investigaciones formalizadas. Personas jurídicas hay más, porque un caso podría involucrar, por supuesto, a más de una persona jurídica, pero respecto de los delitos, les quería traer esa realidad, que por muy lejos, el delito base en materia de responsabilidad penal corporativa es el soborno, ¿ya? Esto rigiendo ya, habiéndose ampliado el campo a otros delitos, como están ahí la receptación, ley de pesca, el delito contra la salud pública. Bueno, el soborno contamos 48 en realidad, porque también está el soborno transnacional, lavado de activos y fraude de subvención. ¿Ya? Ese es o sea, uno lo puede mirar, insisto, son pocos casos, es verdad que la muestra no es importante, pero sí responde a una realidad desde diciembre del 2009 hasta marzo, me parece que es, del 2024, y probablemente eso rija. Y lo que tenemos es que en esa realidad, la mayoría de las decisiones, si vemos el segundo cuadro, correspondió a decisiones de carácter negociado, a suspensiones condicionales del procedimiento con un 61% y a procedimientos abreviados o simplificados, pero principalmente abreviados. Es decir, un procedimiento en que el fiscal se pone de acuerdo con el imputado para proceder a este tipo de procedimientos muy simples, sin rendición de prueba, solo con los antecedentes que se han acumulado la fecha, con la aceptación del imputado, por supuesto, respecto de estos antecedentes y respecto de los hechos que se describen en la acusación. ¿A cambio de qué? A cambio, evidentemente, de una rebaja de pena. Eso han sido la mayor parte de los casos y también algunas absoluciones en juicio oral. Las soluciones negociadas eran hasta antes de la ley, tenían una motivación importante para el órgano de persecución penal porque, en definitiva, las penas eran bastante bajas, sobre todo antes del 2018, que es la ley 21.121, el Estatuto Anticorrupción. Entonces, no valía la pena realizar un juicio tan largo de meses y meses y meses como son este tipo de juicios para una pena que hasta podía terminar siendo suspendida, que es una posibilidad que también contempla el ordenamiento jurídico actual. Todo ese escenario se ha modificado del 2018 un poco y definitivamente con la ley de delitos económicos. Respecto de todos estos casos, los casos en que estaban involucrados municipios, por lo menos deben ser 8, ¿ya? Si solo en lo que me acuerdo. Ningún municipio condenado, por cierto que no, porque no es posible, pero sí sobornó a funcionarios municipales. ¿Ya? Y de esos casos hay algunos que son bastante conocidos, como el caso Cerecita, que incluso se usa hasta el día de hoy porque fue parte de una de las condiciones de la suspensión condicional, que ese caso estuviera a disposición para efectos de charlas, simposios, efectos pedagógicos, académicos, lo que fuera. Ya fue parte justamente de una de las condiciones de la suspensión condicional. Y uno de los casos de juicio oral absuelto, el primer juicio oral que se llevó contra
una persona jurídica por ley 20.393 como juicio oral, como procedimiento ordinario, quiero decir, involucró al alcalde y a todos los concejales de una municipalidad, que era la Municipalidad de Arica. Y terminó en una absolución para la empresa. El alcalde y los concejales terminaron todos condenados, pero la empresa en particular terminó absuelta. ¿Ya? Entonces hay casos que son bastante conocidos, como les digo, son de personas naturales, por supuesto, que trabajan en los municipios, pero lo que es claro es que el riesgo está. El riesgo está por distintos factores, muchas veces también hay desconocimiento, por eso yo aplaudo muchas de estas instancias, porque en muchos casos son simplemente cosas que no se saben, podemos encontrar distintas situaciones acá. Por lo que, en definitiva, todo lo que sea acercarse más, aproximarse más a estos temas va a ser siempre valioso. Un resumen de los casos existentes, como les digo, de todos los existentes hasta marzo del 2024, como les decía, vamos a encontrar que el riesgo muy, muy predominante es el delito de cohecho. E insisto, no creo que cambie mucho la situación con la ley 21.595 porque este estaba lejos de ser el único delito hasta la fecha de medición. O sea, ya habían incorporado todos los delitos de corrupción, otros delitos económicos, tenía una base ampliada, efectivamente de unas 36 figuras por ahí, ¿ya? Pero ya tenía una base que era bastante amplia. Cuando se incorporó, por ejemplo, la corrupción entre privados del año 2018, se pensó que eso iba a significar una ampliación muy importante porque debían haber muchos casos de corrupción entre privados. Hasta ahora no tenemos ninguno. ¿Ya? No tenemos ninguno, a lo menos judicializado, efectivamente, como base de responsabilidad penal corporativa. El autor del delito base en todos los casos era algún miembro de la cúpula de la organización. El interés o provecho era la obtención ilegal de un trámite, también en la gran mayoría de los casos, y muchos de ellos también, por supuesto, trámites de carácter municipal, que tienen también muchas facultades en ese sentido, y la gran mayoría de esas empresas no tenían modelo de prevención de delito. Eh, yo tengo que decir esto porque en realidad la que excluyo con un modelo de prevención de delito, eh, está por ahí nomás, digamos, pero la excluyo es SQM, porque SQM tenía implementado un modelo de prevención de delitos hace mucho tiempo, simplemente porque se regía por la legislación norteamericana. ¿Ya? Y la legislación norteamericana contemplaba la necesidad de que efectivamente se tuviera este modelo de prevención de delitos, por lo tanto, al año 2009 tenían un modelo muy implementado, bastante bueno, pero que simplemente no llegaba a una parte en particular, que era el centro de costos del gerente general, que era donde se sacaba la plata para pagar todas las coimas a distintos sectores políticos. ¿Ya? Por lo tanto, uno también podría decir que era un modelo absolutamente ineficiente. ¿Ya? Luego, la única condena en juicio oral de empresa con modelo, porque hay dos condenas en juicio oral, pero una sola de empresa con modelo, a mí les cuesta decir además que tenía modelo, que era Corpesca, ¿ya? Que había pagado la confección de un modelo a una empresa multinacional muy importante y con bastante experiencia en el tema, pero el modelo no había sido implementado. Cuando se le preguntaba si implementa a su gerente general, que se replicaba lo mismo que pasó con SQM, no tenía ninguna idea de ese modelo, ¿ya? Por lo tanto, lo fuerte que se veía era que en todos estos casos o había desconocimiento o había desinterés, o simplemente eso no preocupaba. Hay otros casos como, este es un caso que no tiene condena, pero sí tiene formalización, por lo tanto lo puedo comentar. En el caso de luminarias LED, hubo una empresa que era Itelecom que tenía negocios con municipios a lo largo de Chile, ¿ya? O sea, partieron en Tarapacá y había negocios hasta en Puerto Natales. Y ellos en su página web dan cuenta de un modelo de prevención de delitos.
y daban cuenta y uno podía verlo y podía consultarlo, y ellos tenían los altos ejecutivos de la empresa, un grupo de WhatsApp para el que se comunicaban y un grupo de Signal donde se comunicaban únicamente respecto de las coimas que iban a recibir, cómo las iban a recibir, y ahí se hacían todos eh, esos tratos, ¿ya? Así que entre desconocimiento y desinterés, lo cierto es que a la fecha esto no ha permeado, que definitivamente hay cierto fracaso, digamos, en la implementación de algo que fue práctico. O sea, porque lo real es que esta ley salió en tiempo récord, me refiero a la 20.393, para cumplir con lo que la OCDE nos estaba exigiendo para que pudiéramos ser miembro pleno de esa organización. ¿Ya? Y se pudo cumplir, pero al día de hoy eso no es lo que exige la OCDE. Y eso no es lo que nos va a servir. Y en definitiva, si no se entiende desde la base, vamos a seguir con modificaciones que van a hacer muchas más rigurosas las sanciones, porque en definitiva lo que viene a hacer eh, la 21.595 es hacerse cargo un poco de ese fracaso, ¿no? Y tratar de que se entienda de que efectivamente los modelos de papel ya no sirven, que se tiene que transitar desde una cultura formal del cumplimiento hacia una real cultura de la integridad, de modo que podamos entender el rol que, por lo demás, todas y todos tenemos en esta materia: funcionarios públicos, privados, funcionarios municipales o gente que simplemente eh, tiene toda su actividad en el orden privado, como directores de empresas, que están muchísimo más asustados, por cierto, con la ley de delito económico, y todos entendamos que tenemos un rol, efectivamente, ahí. Porque yo insisto, puede ser una percepción, pero insisto en que efectivamente creo que la corrupción va a seguir siendo, lamentablemente, un foco bien importante. ¿Ya? Y en ese foco todos tenemos que ver, insisto en eso. Si no se previene ni se reprime la corrupción, se va a afectar la inversión, se va a afectar el crecimiento económico, pero también va a pasar, o sea, de un lado y otro van a pasar cosas, que es lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Se debilita el Estado de Derecho, se debilita la democracia y la confianza en el funcionamiento de las instituciones. Porque todos estos fenómenos tienen ambos lados, ¿ya? Ese también eh, es como la característica particularmente del cohecho, ¿no? Que no es el único delito de corrupción, ni siquiera es el que tiene más ingresos al sistema, pero es bastante paradigmático, ¿no? Entonces le vemos un lado A y un lado B, el funcionario público, el privado, y todas estas relaciones que pueden surgir en función de eso. Ya suele generarse esta idea de mucha burocracia asociada al compliance. Y la verdad es que eso no debería pasar en la medida que entendemos que la integridad tiene que ser parte de las organizaciones, y efectivamente queremos organizaciones que puedan perdurar en el tiempo, que sean sostenibles. No es otra cosa distinta, sino que simplemente lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer con ciertos valores absolutamente internalizados en todas las personas que componen esa organización. Y por lo tanto no debiera ser distinto, no debiera ser como el cacho del compliance, ¿ya? Sino que parte también del mismo espíritu de esa organización. Todos tenemos un rol entonces, y las modificaciones de la ley 20.393, acá, distinto del caso de Tomás, efectivamente son más una buena práctica, pero una buena práctica que se viene. Ya nosotros pasamos por distintas etapas, y la ley de delito económico vino asociada a un momento en que desconfiamos de quienes concentran la riqueza, de quienes tienen más poder económico, etcétera, etcétera, pero estamos ahora en una situación de funcionarios públicos y la licencia médica, en definitiva. Siempre vamos a estar expuestos precisamente al escrutinio. Ya lo vamos estando en cualquier lado de la vereda, no solo como funcionarios públicos, también como privados. Pero lo que al menos yo creo que es bastante claro es que los funcionarios públicos no podemos tener menos estándares que los privados. Eh,
todos tenemos que tener altos estándares, pero sin duda los funcionarios públicos no menos que los privados. En algún momento esto se va a dar vuelta, una ley que vino pensada, que vino más criticada, precisamente desde los ámbitos empresariales, se va a dar vuelta también. Y lo ideal es que cuando eso ocurra, efectivamente las organizaciones estén preparadas para dar respuesta a todos esos nuevos requerimientos. Eso también, y quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias.